Hay personas que simplemente existen. Tal vez ya han salido de tu vida. Ha pasado mucho tiempo, ya no hablan. Piensas que ya no queda ningún vínculo entre ustedes. Pero luego, sin que pase nada, de repente te viene a la mente. En el momento más ordinario, mientras te preparas un café, mientras miras el teléfono sin rumbo, caminando entre la multitud, justo antes de dormir, en medio de una frase que no tiene nada que ver, dentro de una canción, en un aroma, en un silencio, y en ese instante uno siente algo extraño, como si un pensamiento que no te pertenece apareciera en tu mente, viniendo desde lejos y no desde adentro, como si no hubieras sido tú quien lo llamó, sino que ese pensamiento te encontró a ti, y eso es lo que más estremece al ser humano. No es que alguien que intentas olvidar regrese, sino que aun creyendo que no lo llamaste, aparezca de nuevo en tu interior, porque a algunas personas no solo se les recuerda, algunas personas vuelven a ocurrir dentro de uno. Cualquiera que haya vivido esto lo sabe, pensar en alguien es una cosa, pero que un pensamiento venga a ti es otra muy distinta. La diferencia es pequeña, pero profunda. Puedes decidir pensar en alguien, miras su foto, recuerdas viejos mensajes, llevas tu mente allí conscientemente. Eso es normal, eso es memoria. Pero a veces no es así, a veces no hay razón, no hay detonante, no hay plan, ni deseo, ni llamado. Al contrario, tu mente está en otro lado. Sigues con tu vida, incluso crees que ya lo superaste, y de repente sucede. Una ligera opresión en el pecho. No has escuchado su nombre, pero es casi como si lo hubieras oído. Miras el teléfono, pero no sabes bien por qué. Algo en tu interior se inquieta de una forma inexplicable, como si una puerta invisible se hubiera entreabierto y dejara entrar un viento antiguo. Ahí es donde uno se detiene, y se hace esa pregunta, ¿por qué pasó esto? Tal vez el verdadero asunto comienza aquí, porque a veces queremos explicar lo que sentimos de inmediato. Decimos que es coincidencia, decimos que es nostalgia, obsesión, costumbre, algo que quedó inconcluso. Y a veces, todo eso es cierto, pero también hay momentos que no se explican solo con la lógica. Hay instantes en la vida que no se sienten como una frase clara, sino como una carta dejada a medias. No terminas de descifrarlo, pero tampoco puedes negarlo. Que alguien te venga a la mente de repente suele ser así. Quizás sea una cuestión de energía, un movimiento del subconsciente. Tal vez sea el reflejo silencioso de un vínculo profundo o el eco de una emoción que no ha cerrado. Se llame como se llame, el efecto es el mismo. Te das cuenta de que algo que creías pasado sigue viviendo en ti. Y este descubrimiento no es poca cosa. Porque algunas personas salen de nuestra vida, pero no de nuestro interior. Algunas historias terminan, pero el sentimiento que dejaron no se acaba. Se hacen algunas despedidas, pero el alma no las acepta al mismo ritmo. Donde la mente dice se terminó, el cuerpo a veces todavía espera. La mente cierra la puerta, pero las emociones se quedan sentadas frente a ella un tiempo más. Uno suele darse cuenta de esto tarde, especialmente cuando intentas parecer fuerte, cuando te dices a ti mismo ya lo superé, cuando intentas no enfrentarte a aquello a lo que no quieres volver. Porque aceptémoslo, algunas personas no se vuelven inolvidables porque nos amaron, sino porque despertaron algo en nosotros, tanto como quienes eran ellos, queda en la memoria quienes éramos nosotros a su lado. Tal vez no extrañas a la persona, sino a esa versión de ti mismo que sentías con ella. Tal vez no su rostro, sino esa faceta tuya que se abría a su lado. Tal vez no a ese ser humano, sino a ese yo que perdiste en él. Por eso, que alguien te venga a la mente de repente no siempre se trata de esa persona. A veces, al tocar a otro ser humano, en realidad rozamos nuestras propias profundidades, y un día, de la nada, lo que regresa no es la persona, sino la huella que dejó en ti. Pero hay algo más interesante aún. Algunos pensamientos son ligeros, vienen y se van, un rostro aparece, un recuerdo nace y luego se borra, como el viento que mueve una cortina y sigue su camino. Pero otros pensamientos no son así. Ellos no solo vienen a tu mente, se instalan en ti, cambian el ritmo de tu día, alteran el tono de tu voz interior, restan algo o añaden algo más, como si hubiera ocurrido un contacto invisible, concentran toda tu atención en esa dirección, y uno lo siente, porque algunos recuerdos no son solo mentales, también son corporales. Un nombre, a veces no es solo un nombre. Una persona, a veces no es solo una persona. Ciertos vínculos son más complejos de lo que las palabras pueden cargar. Quizás por eso, algunos encuentros continúan mucho después de haber terminado, no afuera, sino adentro. Una mirada termina, pero su efecto no. Una charla se acaba, pero su eco permanece. Una relación se rompe,
pero el movimiento interno continúa por mucho tiempo, y la mayoría de la gente entiende lo poderoso que es esto demasiado tarde, porque solemos medir lo que termina solo por lo externo. Se acabaron los mensajes, se cortaron las visitas, se separaron los caminos, comenzó el silencio, miramos eso. Sin embargo, si algo ha terminado o no, no se entiende por el silencio de afuera, se entiende por lo que todavía vibra por dentro. Por eso, pensar en alguien de la nada puede parecer una simple casualidad, pero en tu mundo interior señala una puerta mucho más profunda, porque lo que la mente cree haber olvidado, el alma lo guarda de otra manera, y a veces la parte más honesta del ser humano no es su mente, sino su cuerpo. La mente niega, la lógica reorganiza, el orgullo silencia, el tiempo lo cubre todo, pero el cuerpo no miente tan fácilmente. Esa inquietud repentina por la noche, ese suspiro sin motivo, ese cansancio que te invade de golpe, ese recuerdo invisible que acelera los latidos, no todo tiene que ser místico, pero tampoco es insignificante, porque el cuerpo a veces dice lo que la mente calla. Tal vez ese es el mayor error humano, pensar que olvidar es dejar de sentir. Sin embargo, uno no olvida las cosas, sino que carga con ellas, y algunas emociones no pasan, solo cambian de forma, se vuelven nostalgia, curiosidad, vacío, tensión sin motivo, una espera sin sentido, un movimiento interno al que no puedes ponerle nombre. Luego, un día, alguien vuelve a tu mente, y tratas de entender por qué ahora. Quizás no haya una sola respuesta. Tal vez de verdad esa persona esté pensando en ti. Tal vez todavía hay un lazo que no se ha desatado del todo. Tal vez esa línea invisible que se trazó alguna vez sigue funcionando en silencio. O tal vez todo se trate de una puerta que quedó entreabierta en tu mundo interior. Pero sea cual sea la interpretación correcta, hay una realidad que no cambia. Ciertas personas, aunque no queramos, siguen viviendo en nosotros. No siempre están activos, no se ven todos los días, no duelen en cada momento, a veces callan por meses. Pero luego, justo cuando crees que ya pasó todo, regresan en el momento más inesperado. Eso es lo que nos hace pensar. ¿Por qué algunos rostros se borran y otros se quedan? ¿Por qué algunos recuerdos se desvanecen y otros se graban en la memoria del cuerpo? ¿Por qué algunos se quedan en el pasado y otros atraviesan el tiempo para alcanzarnos hoy, una y otra vez? Tal vez no todos los encuentros son iguales. Hay personas que pasan por tu vida, y hay personas que pasan a través de ti, y lo que pasa a través de ti no sale de ti fácilmente. Es decir, en algún lugar de tu rastro todavía se siente su energía. El ser humano a menudo confunde el fin de un vínculo con el silencio. Si no hablan, crees que terminó. Si no se ven, crees que cerró. Si hay distancia, si las vidas se separaron, si la rutina tomó otros rumbos, piensas que todo quedó atrás. Pero el espíritu humano no funciona como un calendario. No sana según las fechas, no siempre obedece a los límites de la lógica. Por eso, aunque algunas rupturas hayan ocurrido hace mucho por fuera, por dentro pueden seguir incompletas. Porque sacar a alguien de tu vida no es lo mismo que sacarlo de tu interior. Sacarlo de tu vida es una decisión. Sacarlo de tu interior es, a menudo, un proceso. Y los procesos no son tan claros como las decisiones. A veces todo comienza con una frase, a veces con una mirada, a veces con ese instante fugaz en el que sentiste que por primera vez alguien te veía de verdad. Llega un momento en que, no importa cuánto tiempo pase, la huella no se borra, porque algunas personas no solo te impactan, te hacen descubrirte. Parece que vieron antes que tú ese lado que ni siquiera te mostrabas a ti mismo, una fragilidad oculta, un anhelo sin nombre, una necesidad silenciada por mucho tiempo. Tal vez tu deseo de ser amado, de ser elegido, o simplemente el hambre de ser comprendido. Es por eso que no podemos olvidar a ciertas personas, porque el asunto no siempre es el amor, no siempre es la relación. A veces el asunto es haber estado un poco más cerca de uno mismo al lado de ese otro. Y uno no olvida fácilmente los lugares donde se encontró consigo mismo. Quizás por eso algunos nombres no se borran de la mente, porque ese nombre no representa solo a una persona, representa una época, un sentimiento, una posibilidad. La primera vez que se abrió una puerta, una forma de cercanía que creías que no volvería. Luego la vida sigue, uno se recupera, llena sus días, adquiere nuevos hábitos, crea nuevas frases, conoce gente nueva, se dice a sí mismo, ya pasó. Pero hay cosas que realmente no pasan, solo se vuelven inaudibles bajo el ruido de la vida cotidiana. Se quedan como una línea delgada, allá en lo profundo. No duele todos los días, no se ve todos los días, pero está ahí, y luego un día inesperado, esa línea vuelve a brillar, y es entonces cuando uno se sorprende. Porque mientras tu mente está en otro lugar,
tu emoción ha vuelto a un sitio muy antiguo, como si una parte de tu cuerpo, sin que lo supieras, hubiera seguido guardando algo. Tal vez la razón sea esta: la mente avanza de forma lineal, la emoción es circular, la mente trabaja con el antes y el después, ordena los hechos, establece causas y efectos, quiere orden, quiere un final, quiere sentido, pero las emociones no siempre actúan así. A veces, algo que pasó hace años regresa como si fuera hoy. A veces, una mirada cobra sentido meses después. A veces, un silencio es más duradero que cientos de frases dichas, porque lo que se queda en el corazón no siempre es lo que más se vivió. A veces es lo que menos se completó. Lo que queda a medias no se desvanece fácil. Lo que queda sin respuesta no se calla fácil. El ser humano se queda atrapado más en las emociones de resultado incierto que en los dolores de final claro. Quizás por eso algunos vínculos, al aumentar la distancia, en lugar de terminar se vuelven invisibles. Y lo invisible, a veces es más fuerte que lo visible. Porque lo que no puedes ver, lo haces crecer en tu mente. Lo que no puedes hablar, lo multiplicas en tu interior. La emoción a la que no puedes poner nombre, la esparces debajo de todo. Ahora te voy a decir una verdad muy fuerte. Tal vez al principio te resulte incómoda, pero necesitas escucharla, incluso sentirla. Alguien que no te habla, que a veces tarda horas en responder tus mensajes, o que incluso desaparece por días, esa persona podría estar pensándote. Y esto no es solo una frase de consuelo. Es una realidad psicológica respaldada por las teorías del inconsciente y el inconsciente colectivo de Carl Jung. Pero la parte impactante es esta. La mayoría de las veces no te das cuenta porque interpretas el silencio como rechazo, la distancia como falta de interés y el alejamiento como indiferencia. Pero tal vez esa persona no para de pensarte o siente una culpa inmensa por lo que te hizo, pero su orgullo le impide decírtelo. O quizás está planeando cómo volver a ti y esforzarse el doble para hacerte feliz. No te preocupes, este video fue creado exactamente para eso. Al final, te revelaré 5 señales para que entiendas si te está pensando aunque no te escriba. Si estás lista, comencemos. Pero espera un momento. Antes de profundizar, tengo un favor muy simple pero poderoso. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y haz que este mensaje llegue a otra persona atrapada en el caos emocional de los mensajes sin respuesta. Este viaje es un despertar, y quiero que lo vivas conmigo paso a paso. Ahora, respira profundo. Quiero que conozcas la historia de Lucía. Ella tiene 32 años y es una exitosa diseñadora gráfica. Su vida parece perfecta, pero por dentro siente un vacío. Lleva 3 meses con Santiago, pero el último mes la comunicación se rompió. Antes despertaba con un mensaje, ahora hay silencios de días. Lucía interpreta esto como, ya no me ama, pero la verdad está en otro lugar. Una tarde, su amiga Valeria le dice, tal vez ya lo sabes, pero te niegas a verlo por miedo. Esa frase activa algo en Lucía. Investiga a Jung y encuentra, el inconsciente nunca miente, simplemente habla un idioma diferente. Según Jung, toda relación vive en 2 capas, la consciente, mensajes y charlas, y la inconsciente, símbolos, sincronicidades y energía. Casi siempre, la segunda es mucho más fuerte. La mente puede fingir, pero el inconsciente siempre dice la verdad. Lucía empieza a notar que, aunque Santiago no llama, los momentos aleatorios aumentan. Piensa en él y llega una notificación. Suena su canción favorita en la radio. Siente su perfume en la calle. Un día siente una intensidad repentina y 10 minutos después, Santiago la llama. Esto no son coincidencias, son sincronicidades. ¿Te ha pasado? Pensar en alguien y que te escriba en ese instante, ese es el lenguaje del inconsciente. Lucía decide ir a terapia y el terapeuta le habla de la sombra. Tal vez Santiago no habla porque se está enfrentando a su propia sombra. Quizás la conexión contigo lo obliga a mirar sus rincones oscuros y eso le pesa. Tal vez sus sentimientos son tan intensos que necesita tiempo. A veces la gente se aleja por exceso de sentir. Lucía hace un experimento. Cierra los ojos, le envía energía y le dice mentalmente, te pienso, vuelve cuando estés listo. 3 horas después, Santiago llama llorando, te extrañé mucho, estás en mi mente cada día, pero me asusta lo que siento por ti. Aquí tienes las señales concretas. Primera, aumento de sincronicidades. Si su nombre o cosas relacionadas con él aparecen en todos lados, hay un puente de energía. Segunda, los sueños. Si lo sueñas o ves símbolos de él, su energía está haciendo contacto. Tercera, cambios emocionales repentinos. Si sientes una opresión o alegría sin razón, es transferencia de energía. Cuarta, pequeños gestos. Mira tus historias. Pregunta por ti. Son actos inconscientes. Quinta, intensidad tras el silencio.
Si al volver a hablar parece que no pasó el tiempo, el vínculo nunca se cortó. Jung decía que todos estamos conectados por el inconsciente colectivo. Cuando alguien te piensa, esa energía te llega. No es magia, es un hecho psicológico. Lucía aprendió que el amor no son solo palabras. Algunas personas vienen para despertar un lugar en ti, te enfrentan contigo mismo y luego se retiran. Lo que queda eres tú, más profunda y consciente. Este nuevo canal nació para que las mujeres se liberen a través de los arquetipos de Jung. Suscríbete, comparte este mensaje y cuéntame en los comentarios. ¿Sientes que hay alguien que no te habla pero te está pensando ahora mismo? El silencio no siempre es rechazo. A veces es el lenguaje de los pensamientos más profundos. Escucha con el alma. Como dijo Jung, quien conecta con lo invisible ve más allá de lo visible. Cuando sientas esos vínculos, tu vida cambiará, porque aprenderás a escuchar no solo las palabras, sino también los silencios. Quizás la pregunta más importante no sea si realmente alguien te está pensando en este momento, sino qué es lo que esa persona despierta dentro de ti cuando aparece en tu mente. Porque la verdadera madurez emocional no llega cuando finalmente logras resolver todos tus conflictos internos, sino cuando aprendes a convivir con dignidad y sabiduría con aquello que aún permanece sin resolverse. Cuando aceptas que hay espacios dentro de ti que tal vez nunca se cerrarán completamente, y está bien. No todas las conexiones humanas tienen una explicación lógica o racional, pero absolutamente todas dejan una marca indeleble en tu ser. Y esa huella invisible, ese rastro emocional que quedó grabado en lo más profundo de tu alma, es precisamente lo que hoy te ha moldeado y te ha convertido en la persona que eres en este instante. Cada encuentro significativo, cada vínculo profundo, ha dejado su semilla en tu interior. Por favor, no te castigues ni te juzgues con dureza por continuar sintiendo. En lugar de luchar contra tus emociones, mejor intenta comprenderlas con compasión y curiosidad. Observa qué te están tratando de comunicar. Porque hay personas que no llegaron a tu vida para quedarse de forma permanente a tu lado, sino para cumplir una misión mucho más trascendental, mostrarte el camino de retorno hacia ti misma, hacia tu propia esencia. Si en este momento sientes esa conexión invisible pero innegable, si reconoces alguna de estas señales en tu experiencia, si algo en tu interior te confirma que existe ese vínculo energético, entonces recuerda esto con total certeza. No es una simple casualidad ni producto de tu imaginación. Es tu alma reconociendo una verdad profunda que trasciende la distancia física, el tiempo transcurrido y todas las barreras visibles. El silencio entre dos personas conectadas no siempre significa rechazo, abandono o indiferencia. Muchas veces es el lenguaje sagrado y misterioso de los pensamientos más profundos, de las emociones que aún no encuentran palabras. Aprende a escuchar con el alma, no solo con los oídos. Como dijo sabiamente Carl Jung, quien logra conectar con lo invisible puede ver mucho más allá de lo meramente visible. Y cuando finalmente aprendas a percibir y honrar esos vínculos sutiles e invisibles, tu vida entera se transformará de manera radical, porque habrás aprendido a escuchar no solamente las palabras pronunciadas, sino también la verdad profunda que habita en los silencios compartidos.